Xa de volta no hotel, Diego goza dun baño refrescante nas augas do Mar Caribe. Bueno, pues nada, después da polvareira que temos encima, de todo. Ahora estamos un pouco limpios, pero antes estábamos, feitos unha merda, Hielo. Penso que a mellor idea é un bañito, porque un non pode vir aquí a Punta Cana e non meterse no auga, porque seguro que non está como en Galicia, seguro, seguro que está quentiña, ¿no? A agua está buena, ¿no? Buenísimo. En Galicia está congelada, ¿no? Así que nada, nos vamos a un bañito. ¿Un bañito? ¿Jonathan? Sí. Está perfecta. Buenísima. Buenísima el agua. Jonathan, buenísima, ¿eh? Como en Galicia, igual. Quentiña. Ao saír da auga, Diego elixe un motoconcho, a motocicleta que serve como taxi nas rúas dominicanas, para achegarse ao bulicio dun mercado local e mergullarse na vida cotiá do país. Aquí, paramos aquí. Aquí. Perfecto, amigo. Muy bueno. Bueno, estamos nun motoconcho, que é unha forma de moverse aquí en República Dominicana. Oye, un motoconcho destos no hotel e vine aquí ao mercado. En 5 minutos estamos aquí. ¿Y con esto puedo hacer caballitos o no? No. ¿Me lo dejas? No hay forma, ¿eh? Ok, amigo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Rematada a visita ao mercado, fai unha última parada para compartir algo de beber nun colmado, un tipo de tenda-bar tradicional dominicana onde a xente se reúne para conversar e socializar. ¿Y eso qué es? Es un colmado. Colmado. Sí. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo estamos? Estamos bien, gracias. Vamos a tomar aquí la Presidente, ¿no? La mejor cerveza de República Dominicana. Bueno, esto es el colmado entonces, ¿no? Super Colmado Batista. Se llama colmado esto. Correcto. Y cada uno tiene el nombre de la persona. Por ejemplo, usted es Batista. No, somos empleados. Ah, vale. El dueño fue El que lo creó, porque el que le lo puso creó. Batista. Fundador. El fundador, ¿no? Exactamente. Excelente. Muy bien. Vamos cervecita. Pues nada, Perfecto. muchas gracias, ¿eh? A las órdenes. Dos. Vamos para servirle. Oye, cervecita fría, ¿no? Frita, buena. Claro. Tome su cervecita. Salud. Salud, amigo. Está bien fría, ¿eh? Está buena, ¿eh? Excelente. A estadía na República Dominicana chega ao seu fin. Só queda tempo para unha derradeira mamajuana de despedida, compartida co doutor Vargas e a doutora Rivas, como broche simbólico a esta intensa experiencia. Jonathan, Misión cumplida. fin de la misión, Ania, No caso exitoso. y nada mejor que acabar con un mamajuana, ¿eh? ¿Verdad? Lo que pasa es que ahora, si me tomo esto y me voy a dormir, no sé yo, ¿eh? Solo en la habitación, no sé yo. Pero bueno, que todo se ha ido perfecto. Un placer, Vamos, los amigo. pacientes. Los pacientes están perfectos. Excelente. Pues nada, vamos a brindar un poquito, Brindemos. de la mamajuana, por la misión. Por la misión. ¿Salió bien? Que nos vemos pronto. Y habrá que preparar la siguiente misión en Haití. Todo un reto. Todo un reto. Siguiente aventura. ¿Seremos capaces? ¿Lo vas a conseguir? Creo que sí. Creo que sí. Pero hay que ir en helicóptero, que es muy peligroso, ¿no? Sí. Tendríamos que atravesar la frontera en Nico. Queda pendiente. Pues nada, ya estamos pensando en la siguiente misión, que va a ser a tercera temporada de Curando Mundo. Haití. Ay, Diego pecha a súa estadía na República Dominicana cun momento de tranquilidade nunha terraza, xa ben entrada a noite. A conversa transcorre sen presa,
nun ambiente relaxado. Tras uns días intensos de traballo e experiencias compartidas, unha nova historia queda atrás, mentres continúa o seu camiño, paso a paso, curando o mundo.